Querido José Manuel Frías, primera pregunta del periodismo, tú sabes de esto. ¿Qué son las ánimas benditas? Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que dice la tradición, que son las ánimas del purgatorio, las ánimas benditas, y lo que yo creo que son. Entre otras cosas porque el purgatorio y el infierno no existen, incluso la propia Iglesia lo ha reconocido en varias ocasiones, que son figuras simbólicas, ¿no? Sobre las que se crea una doctrina. Sí. Pero claro, hay personas que se han enfrentado a algo que ellos consideran que son las ánimas del purgatorio. Pero vamos a empezar hablando de lo que dice la tradición. Vamos a poner el ejemplo de una persona que durante toda su vida no ha sido precisamente un ejemplo, ha ido acumulando pecados. Y por lo tanto esta persona... Un perla. Exactamente. Entonces, esa persona no puede pasar al cielo. Estaría en una especie de estadio en el cual purgaría sus pecados y sería algo así como un pequeño infierno, para que nos entendamos. Eso sería el purgatorio, efectivamente. Entonces, desde ese lugar nos pueden prestar ayuda y nosotros podemos prestarles ayuda por medio de misas realizadas, incluso de ponerles velas, de ponerles flores, y es una manera de acortar la estancia en ese purgatorio. Eso, como digo, es lo que dice la tradición, pero repito, yo no creo que exista ni el purgatorio ni el infierno. Con lo cual, para mí, ¿qué podrían ser esos seres con los que se comunica la gente? Sí. Para mí no sería otra cosa que personas que han fallecido y que se han quedado ancladas en esa fina membrana que separa el mundo de los vivos del mundo de los difuntos, por diferentes motivos. Puede ser, por ejemplo, pues una entidad que la persona ha fallecido de manera demasiado rápida, demasiado inminente y no sabe que ha muerto. O incluso podría ser, según mi punto de vista, alguien que en vida ha sido una persona que no ha creído para nada en la trascendencia, con lo cual imagínate una persona completamente cerrada, que de pronto fallece y se encuentra que hay algo más allá y no sabe qué es lo que es, qué carajos le rodea. Y por lo tanto podría existir esa ayuda entre aquellos que están en el otro lado y que por lo tanto están en un lugar, vamos a decir, medianamente privilegiado, porque están un paso más allá, y nosotros que estamos en este mundo de los vivos, ¿no? ¿Y cómo conectamos con ellos? O sea, porque ellos conectan con nosotros, las ánimas. Bueno, más bien nosotros intentamos a veces abrir esa puerta o esa ventana al otro lado, ¿no? Para que se produzca esa comunicación. ¿Cómo podemos hacerlo, José Manuel? Bueno, existen diferentes sistemas. Por ejemplo, una de las historias que luego voy a contar tiene que ver precisamente con un sistema de comunicación que existía en el cementerio San Miguel en Málaga, y es la persona que se ponía delante de un panteón, que era el panteón de las ánimas del purgatorio, el antiguo panteón de nuestro Padre Jesús de Llagas y Columnas, pegaban la frente al mármol, hacían una petición y luego daban 3 golpes. El caso es que esos 3 golpes se dice que es como una especie de puerta que tú abres al otro lado y se produciría esa comunicación. Y la petición que tú le haces a esas ánimas del purgatorio, si luego te lo cumplen, que dice la gente que suele ser lo habitual, tú tienes que cumplir luego tu parte. O sea, ahí hay una especie de contrato de letra pequeña, y si no cumples aquello que has pues ofrecido por tu parte, luego las ánimas evidentemente se van a cobrar, pues te van a dar un susto, vamos a decirlo así. Claro, lo estás contando además con media sonrisa, ¿verdad, Pons? Y es como, madre mía. ¿Cómo lo cuenta? Lo cuenta así, lo cuenta muy bien, sí, sí. Pero... Y además... hubo una ocasión, no sé si más, donde alguien que convocó a una de esas ánimas, la cosa no salió bien. Bueno, esta historia es increíble. Era una señora que ya ha fallecido. Hace ya muchos años que me contó la historia, como 25 años, pero la verdad es que la recuerdo como el primer día, fue alucinante. Resulta que esa señora de la barriada de Welling, pues había tenido un problema con las rodillas, le dolían muchísimo, no podía ya casi caminar. Entonces va al traumatólogo y le proponen hacerse una operación, pero le dicen, ojo, esta operación hay un 50% de probabilidades de salir mejor de lo que estás, pero un 50% de quedar incluso peor. Con lo cual la mujer, aquello era una lotería, ¿no? Pero al final, como era muy creyente en las ánimas del purgatorio, va precisamente al cementerio San Miguel, pega la frente al mármol, hace esa petición, da los 3 golpes y bueno, al poco tiempo se opera. Sale de maravilla de esa operación, pero claro, con la alegría del momento, con la satisfacción, se le olvida cumplir su parte, que era hacer una misa en honor a las ánimas, el poner pues una serie de velas y de flores en el lugar donde antiguamente la gente llevaba a cabo esta devoción. Y una noche está la mujer en su casa, está en la cama, está durmiendo. Hay que decir que esta señora era viuda, con lo cual dormía sola. Viene lo peor de la historia. Ahora viene lo peor. Vale, es un poco por avisar también en casa. Imagínate. Si alguien está en el baño, que vuelva corriendo. Robert, el mal rollo de pegar la cabeza. Y dar los 3 golpes. Qué valiente, ¿no? Esta señora. Vale. Convoca a las ánimas, Una noche, su habitación, imaginaos, todo completamente oscura. La señora está dormida y de pronto nota perfectamente cómo una mano la agarra del pelo y le pega tal tirón
que la saca de la cama. Al principio la mujer lo que pensaba es que había entrado un ladrón, con lo cual lo que hace es encender la luz de la habitación y no había absolutamente nadie. El tirón del pelo, ya te digo, fue tan fuerte que incluso la saca de la cama. En ese momento se acordó de que no había cumplido su parte dentro de ese contrato con las ánimas y bueno, al día siguiente le faltó tiempo para salir corriendo al cementerio San Miguel, costear una misa y bueno, a partir de ese momento no ocurrió absolutamente nada más. Con lo cual hay que tener siempre esa advertencia de que si no cumples aquello que tú has ofrecido a cambio del favor concedido, lo puedes pasar bastante mal. Eso pasa también con el banco. Si no cumple. O peor todavía. Si no cumple la hipoteca. Vaya tela, ¿eh?